El hijo del millonario había sido ciego hasta que una joven le retiró algo de los ojos que nadie habría podido imaginar. Era uno de esos días de verano en los que el sol caía a plomo y el aire llevaba el aroma de pan dulce recién hecho de los puestos cercanos y los gritos de los vendedores que llamaban a los transeúntes. La plaza central tenía su movimiento de siempre. Mujeres escogiendo fruta, hombres hablando de las noticias, niños corriendo entre los puestos. En medio de todo ese bullicio caminaba María, una niña de 11 años, descalza, con un vestido deslavado que quizá alguna vez había sido azul. El viento despeinaba su cabello y sus ojos oscuros miraban el mundo con una calma casi irreal, como si viera lo que otros no podían ver. Antes de continuar, díganos de qué ciudad nos escucha. Es importante para saber hasta dónde llegan nuestras historias. Las personas pasaban junto a María, fingiendo no verla. Algunos fruncían el ceño al mirar sus pies descalzos. Otros apretaban los labios y volteaban la mirada, pero la niña no les prestaba atención. Caminaba despacio, como si buscara algo o a alguien. Su mirada se deslizaba por los rostros de los desconocidos, las bancas, los aparadores. De pronto se detuvo. En una banca de madera, bajo la sombra de un viejo castaño, estaba sentado un niño. Su traje blanco como Langever resaltaba entre todos. La tela era tan brillante que parecía irreal bajo la luz del sol. Unos lentes oscuros cubrían sus ojos. Permanecía quieto con las manos sobre las rodillas y la cabeza ligeramente levantada, como si escuchara con atención, tratando de imaginar lo que pasaba a su alrededor. María caminó hacia la banca. Sus pasos eran suaves, casi silenciosos, pero el niño sintió su presencia. Giró un poco la cabeza hacia ella. «Hola», dijo María en voz baja, mientras se sentaba al borde de la banca. El niño se sobresaltó. Claramente no esperaba que alguien se acercara. «Hola», respondió con inseguridad. ¿Tú me hablas a mí?» «Sí», contestó la niña sencilla. «¿Por qué estás sentado aquí solo?» El niño soltó una risa pequeña y triste, demasiado pesada para alguien de su edad. «Porque aunque haya gente a mi alrededor, sigo estando solo. No puedo verlos. Soy ciego». María observó su rostro unos segundos antes de preguntar con suavidad. «¿Cómo te llamas?» Elías respondió. «¿Y tú, María?» «Mucho gusto, María», dijo el niño con una sonrisa leve. «Eres la primera persona hoy que me habla en lugar de mirarme con lástima o apartar la vista». «¿Por qué habría de apartarla?», preguntó ella sorprendida. «No eres alguien que asuste, solo que todavía no puedes ver todavía», repitió Elías. «Curioso, ¿qué quieres decir?» María inclinó la cabeza como si escuchara algo que solo ella podía oír. «Puedo ayudarte», dijo con tanta seguridad que Elías se enderezó de inmediato. «¿Ayudarme?». Su voz sonó incrédula, pero también llena de esperanza. «¿Sabes? Mi papá me llevó con los mejores doctores del país. Todos dijeron lo mismo, que esto no tiene cura. ¿Cómo podrías ayudarme tú?» «No soy doctora», respondió María con calma. «Pero hay alguien que puede más que cualquier doctor en este mundo». «¿Te refieres a Dios?», frunció el señor Elías. «No lo llamo por nombre», susurró ella, suavizando la voz. «Solo sé que hoy puedo devolverte lo que perdiste. Lo siento». Elías no dijo nada, la duda y una confianza inexplicable luchaban dentro de él. Confianza hacia esa niña descalza de voz tranquila. «¿Y si te equivocas?», preguntó en voz baja. «¿Y si no?», respondió María igual de suave. «No vale la pena intentarlo». A unos metros, junto a un pequeño puesto de libros, estaba un hombre con traje oscuro. Era Alejandro Molina, el padre de Elías. Observaba a su hijo desde lejos, como siempre hacía cuando salían. Su rostro estaba tenso, sus ojos fijos en el niño. Alejandro no podía aceptar que su único hijo nunca vería el mundo. Le compró esos lentes oscuros no tanto para protegerle los ojos, sino para protegerse a sí mismo de la imagen de esas pupilas sin vida que le recordaban su propia impotencia. Y ahora vio que una niña harapienta se sentaba a su lado y le hablaba. Alejandro se puso rígido, pero aún no se movió. La gente normalmente evitaba a Elías, no se acercaba a él. ¿Qué quería esa niña? Su mano se deslizó hacia el teléfono, listo para llamar a seguridad en cualquier momento. En la banca, María levantó despacio la mano y la acercó al rostro de Elías. ¿Puedo?, preguntó en voz baja. Elías se quedó inmóvil. Su corazón latía más rápido. ¿Qué vas a hacer? Quítate los lentes, dijo María. Necesito ver tus ojos. Elías se retiró con cuidado los lentes oscuros y los puso sobre su regazo. Sus ojos estaban nublados, cubiertos por una neblina pálida. Las pupilas apenas se movían. María los observó de cerca, sin miedo ni compasión. «Confía en mí», susurró. «No te haré daño, te lo prometo». Yo confío en ti», dijo Elías, sorprendido de escuchar esas palabras salir de su boca. Realmente confiaba en ella, aunque solo la conocía desde hacía unos minutos. María tocó con suavidad su ojo con las yemas de los dedos. En ese instante, él sintió algo increíble. Algo dentro de sus ojos comenzó a moverse, separarse, soltarse. No dolía.
Era extraño y un poco inquietante, pero no doloroso. Con sumo cuidado, como si sostuviera algo muy valioso, María retiró una película delgada, casi transparente, de su ojo derecho. Parecía un hilo delicado tejido de luz y neblina. La película brilló bajo el sol, reflejando todos los colores del arco iris. ¿Qué es eso?, susurró Elias. Lo que no te dejaba ver, respondió María con la misma calma. Puso la película en su palma y alcanzó su otro ojo. El proceso se repitió. La misma suavidad, la misma sensación extraña de liberación. La segunda película quedó junto a la primera y ambas brillaban como si tuvieran vida propia. Elías apretó los ojos. Al principio solo vio una luz intensa. Luego esa luz se volvió más suave y las formas empezaron a parecer borrosas, imprecisas, pero reales. Vio la silueta de la niña frente a él, la sombra oscura de su cabello, la manera en que sonreía. Yo veo algo, exhaló con la voz temblorosa. María, en serio veo algo. En ese momento, Alejandro Molina se acercó. Su rostro estaba pálido, los puños cerrados. ¿Qué le estás haciendo a mi hijo?, gritó. Su voz cortó el aire y varios transeúntes voltearon. María permaneció tranquila aún, sosteniendo los velos brillantes en las manos. Lo ayudé, respondió simplemente. ¿Ayudaste? Alejandro tomó a Elías del hombro y lo jaló hacia él. ¿Quién eres? ¿Qué le hiciste? Papá, espera, gritó Elías con pánico. Papá, escúchame. Yo veo luz, veo formas. Te veo. La plaza central quedó en silencio. Los vendedores dejaron de llamar a los clientes. La gente se detuvo. Una mujer cercana se tapó la boca con la mano. Un anciano que vendía periódicos se quitó los lentes y los limpió como si no creyera lo que veía. Alejandro miró a su hijo sin poder hablar. Su respiración se aceleró. Sus manos temblaban. ¿Qué dijiste?, susurró. Puedo ver, papá, repitió Elías con lágrimas corriendo por su rostro. Veo la luz, veo a la gente, veo tu cara, está borrosa, pero la veo. Alejandro cayó de rodillas frente a su hijo y le tomó el rostro entre las manos. Miró los ojos de Elías y vio que habían cambiado. La neblina había desaparecido. Las pupilas se movían, reaccionaban a la luz. Era imposible, contradictorio con todo lo que los doctores habían dicho y, sin embargo, estaba pasando justo ahí. ¿Cómo hiciste esto?, preguntó Alejandro girándose hacia María. Ella estaba a unos pasos, con los extraños velos aún en las manos. La gente empezaba a rodearla. Murmuraban, apuntaban. Algunos sacaban sus teléfonos para grabar. «Esto es brujería», susurró una mujer. «¿O es un milagro?», respondió otra persona. «¿Quién eres?», preguntó Alejandro poniéndose de pie. «¿Cómo sabías que esto iba a funcionar?». María lo miró con esos ojos oscuros, demasiado maduros para su edad. «No lo sabía», dijo en voz suave. «Lo creí». A veces eso basta. ¿Lo creíste?». Alejandro negó con la cabeza. ¿Sabes qué? Los doctores dijeron que su caso no tenía remedio. Viajamos medio país buscando tratamiento y tú simplemente llegaste y no pudo terminar. Su mente lógica se negaba a aceptar lo que había visto, pero los ojos de su hijo eran una prueba irrefutable de que había ocurrido un milagro. «Tenemos que ir al hospital de inmediato», dijo al fin. «Los doctores deben ver esto». «Elías, ponte los lentes». «Nos vamos», «pero papá», empezó el niño. «María, nos vamos», repitió Alejandro con dureza. Su voz no tenía gratitud, solo miedo. Miedo a algo que no podía entender, miedo a que su mundo, hecho de lógica y dinero, se estuviera rompiendo. Tomó a Elías de la mano y lo llevó hacia el coche negro estacionado cerca. El niño volteaba tratando de ver a María entre la gente, pero su padre seguía jalándolo sin permitirle detenerse. «Espera», gritó María detrás de ellos. «Llévese». Esto extendió los velos, pero Alejandro ni siquiera miró hacia atrás. La gente se abrió para que padre e hijo pasaran y en segundos desaparecieron dentro del coche. El motor encendió y el vehículo se alejó. María quedó en medio de la plaza central mirando cómo se iban. El viento despeinó su cabello y las dos películas delgadas temblaron en su mano como alas de mariposa. Un par de personas se acercaron. «Niña, ¿cómo hiciste eso?», preguntó con dulzura una anciana. María la miró y sonrió con suavidad. «Solo quité lo que no lo dejaba ver». «¿Pero qué era?», insistió la mujer. «No lo sé», admitió María. «Lo vi cuando miré sus ojos y supe que tenía que sacarlo». La gente empezó a dispersarse, volviendo a sus rutinas, murmurando sobre lo que habían presenciado. Algunos decían que era un truco, otros juraban que habían visto un milagro. Y María se alejó despacio de la plaza central, aferrando los velos que aún brillaban tenuemente en su mano. «Pero le prometimos contarle algo importante y aquí está». Lo que los doctores descubrirían en el hospital y lo que le dirían a Alejandro lo obligaría a replantear todo lo que había creído hasta ese día y la decisión que tomaría después cambiaría no solo su vida, sino la de muchos más.
pero vamos paso a paso. En el coche, Elías pegó el rostro a la ventana, absorbiendo cada imagen, cada destello de luz. Papá, mira, exclamó. Veo los edificios. Son enormes y los árboles son verdes, ¿verdad? Adiviné bien. Alejandro apretó el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No podía hablar. Tenía la garganta cerrada y la mente hecha un nudo. Su hijo podía ver. Su hijo, ciego desde siempre, ahora veía. ¿Pero cómo? ¿Y quién era esa niña? ¿Y si era temporal? ¿Y si en una hora todo volvía a ser como antes? Papá, ¿me estás escuchando? Preguntó Elías tirando de su mengue. Dime, esto no es un sueño, ¿verdad? No, hijo, respondió Alejandro con la voz ronca. No es un sueño. Vamos al hospital. Los doctores revisarán todo. El hospital los recibió con pasillos familiares y el olor fuerte del desinfectante. Alejandro prácticamente corrió hacia admisión, exigiendo que atendieran a su hijo de inmediato. La enfermera empezó a hablarle de la fila y de las citas, pero en cuanto vio el rostro de Alejandro y lo reconoció, levantó el teléfono sin dudar. 20 minutos después, estaban sentados en el consultorio del doctor Víctor Salomón, uno de los mejores oftalmólogos del país. Él había examinado a Elías 6 meses antes y había dado el veredicto final sin esperanza. Señor Molina, no entiendo por qué vuelve a traer al niño, empezó el doctor mientras se ponía la bata. Ya habíamos hablado de que solo revíselo. Lo interrumpió Alejandro, por favor, ahora mismo. El doctor frunció el ceño, pero asintió. Sentó a Elías en la silla, encendió el oftalmoscopio y comenzó el examen. Pasó un minuto, luego otro. El doctor Salomón no dijo nada, pero sus cejas empezaron a levantarse poco a poco. Apagó y encendió el aparato. Revisó los ajustes. Esto es imposible, murmuró. ¿Qué es imposible? Alejandro se puso de pie de inmediato. El doctor se giró hacia el despacio. Sus córneas están claras. Sus pupilas reaccionan a la luz. La retina, señor Molina, no veo ninguna patología. ¿Cómo que ninguna? Alejandro dio un paso hacia él. Hace 6 meses usted dijo que tenía degeneración retiniana congénita y opacidad córnea. Recuerdo lo que dije, respondió el doctor Salomón, quitándose los lentes para limpiarlos con manos temblorosas. Pero ahora veo unos ojos sanos. Muchacho, dime, ¿qué ves a usted? Respondió Elías con una sonrisa. Veo su bata blanca, los lentes en su nariz y que tiene ojos amables. El doctor se quedó inmóvil, luego salió del consultorio de golpe. Un minuto después volvió con 2 médicos más. Comenzó otro examen más profundo con distintos aparatos. Los doctores hablaban en susurros, negaban con la cabeza, revisaban los resultados una y otra vez. Finalmente, el doctor de mayor edad, un hombre cansado y de cabello gris, miró a Alejandro. No podemos explicar esto médicamente hablando, lo que le pasó a su hijo es imposible. Las condiciones que vimos hace 6 meses no podían desaparecer por sí solas. Entonces estaban equivocados, susurró Alejandro, aunque sin convicción. No estábamos equivocados, respondió el doctor Salomón con firmeza. Tenemos estudios, escaneos, todo. La patología era real y grave, y ahora no está. Esto buscó las palabras, esto solo puede llamarse un milagro. Alejandro se tambaleó y tuvo que apoyarse en el respaldo de una silla. Un milagro. La palabra sonaba absurda en su mundo, donde el dinero, la influencia y la tecnología resolvían cualquier problema. Estaba acostumbrado a comprar soluciones, contratar a los mejores, mantener el control, pero ahora enfrentaba algo que no encajaba en ninguna de sus reglas. ¿Puede decirme qué le pasó?, preguntó tratando de mantener la calma. Un médico joven, que no había hablado hasta entonces, carraspeó con nerviosismo. El niño dice que una niña le retiró unas películas delgadas de los ojos. Podría ser algún tipo de membrana congénita que no detectamos con nuestro equipo. ¿Pero qué? Alejandro se tensó. Pero no existen membranas que puedan retirarse a mano, terminó el médico. Hemos estudiado oftalmología durante años. Ninguno de nosotros ha visto algo parecido. El doctor Salomón soltó un suspiro pesado. Señor Molina, soy ateo. Toda mi vida he creído solo en la ciencia. Pero hoy no puedo darle una explicación científica. Su hijo está sano y realmente me alegra. Pero, ¿cómo sucedió? No lo sé. Cuando salieron del hospital, ya había empezado a oscurecer. Elías seguía maravillado, observando todo a su alrededor, las luces de la calle, encendiéndose una por una, los aparadores iluminados, las siluetas de la gente pasando. Alejandro permanecía en silencio, perdido en sus pensamientos. Papá, dijo Elías en voz baja, mientras subían al coche. ¿Crees que Dios hizo esto? Alejandro no respondió durante un buen rato. Encendió el motor, pero no avanzó. No lo sé, hijo, admitió al fin. Toda mi vida he confiado solo en mí mismo. Pero lo que pasó hoy se pasó la mano por el rostro.
No tengo manera de explicarlo. Yo sí creo, dijo Elías con firmeza. María me habló del que sana y él me ayudó a ver. María, repitió Alejandro, sintiendo como algo se apretaba en su pecho. Esa niña de pronto dio la vuelta con el coche y condujo de regreso hacia la plaza central. La noche había caído por completo y las farolas iluminaban el lugar casi vacío. Solo unas pocas personas caminaban hacia las paradas del camión y los vendedores recogían sus puestos. Alejandro bajó del coche y empezó a preguntar a todos los que veía. Vio a una niña descalza, con un vestido viejo, de cabello oscuro. Un vendedor de frutas, ya anciano, negó con la cabeza. No he visto a nadie así. Y ya es tarde, todos se fueron. Una mujer que cerraba su tienda de flores se detuvo. Una niña descalza. Sí, la vi esta tarde. Siempre está aquí, sentada en esa banca. Señaló una niña extraña, como si siempre estuviera esperando a alguien. ¿Sabe dónde vive? Alejandro dio un paso más. No tengo idea. Solo viene y se va. A veces habla sola, a veces solo se sienta. Pero no la he visto desde el mediodía. Alejandro recorrió la plaza central preguntando a todos los que aún seguían ahí. Algunos habían visto a la niña por la mañana, otros al mediodía, pero nadie sabía dónde vivía ni hacia dónde había ido. Un hombre sin hogar, sentado junto a la reja de una iglesia. Dijo, esa niña viene por aquí desde hace como 3 años. Una vez me dijo que esperaba a una persona especial a la que tenía que ayudar. Pensé que lo imaginaba. 3 años, repitió Alejandro. Ha venido durante 3 años. Sí, casi todos los días. Se sentaba en esa banca y esperaba. Y esta noche la vi caminar hacia el cerro que está fuera de la ciudad. Ya no volvió. Alejandro regresó al coche, donde Elías estaba acurrucado en el asiento trasero, abrazando sus rodillas. ¿No la encontraste?, preguntó el niño en voz baja. No, dijo Alejandro, dejándose caer en el asiento y cubriéndose el rostro con las manos. Nadie sabe dónde está. Ella era real, ¿verdad, papá? La voz de Elías tembló. No la imaginé, ¿cierto? No, hijo, no la imaginaste. Yo también la vi, mucha gente más. Esa noche Alejandro no durmió. Se quedó acostado, mirando el techo con un solo pensamiento dando vueltas sin descanso. La había lastimado, le gritó, la llamó mentirosa, ni siquiera le dio las gracias. Y ella había salvado a su hijo. Le devolvió algo que parecía imposible recuperar. Su esposa dormía a su lado, pero Alejandro no podía compartir nada con ella. Era una mujer racional, contadora en una empresa grande, y su mundo estaba hecho solo de hechos y números. Cuando él intentó contarle lo sucedido, ella solo se encogió de hombros. Los doctores seguramente lo diagnosticaron mal o hubo una remisión espontánea. El leído pasa, Olivia, ¿no entiendes? Intentó explicarle a Alejandro. No fue un error, fue que, un milagro. Se burló ella. Alejandro, somos adultos. Los milagros no existen, pero él sabía que un milagro había ocurrido y no podía librarse de la culpa que lo consumía. A la mañana siguiente, despertó con una decisión firme. Dejó a su esposa en casa, llevó a Elías y manejó de regreso a la plaza central. El niño insistió en sentarse en la misma banca donde todo había comenzado. Aquí huele a madera y a algo fresco, dijo Elías respirando hondo. Nunca supe cómo olía la mañana. Alejandro se sentó a su lado, puso una mano sobre el hombro de su hijo y observó cómo la plaza recuperaba vida. Los vendedores montaban sus puestos. La gente caminaba apresurada. Papá, dijo Elías en voz baja, si la encontramos, ¿le pedirás perdón? Alejandro tragó saliva. Sí. Hijo, me arrodillaré y le pediré perdón. Me equivoqué. Tenía miedo de lo que no entendía y actué como un cobarde. No eres un cobarde, replicó Elías. Solo estás acostumbrado a controlar todo. Y aquí no había nada que controlar. Dicho por un niño de 11 años, sonó sorprendentemente sabio. Los ojos de Alejandro se humedecieron. De pronto, una ráfaga de viento cruzó la plaza central, levantando polvo y hojas secas. Algo brillante revoloteó entre el aire y cayó justo a los pies de Elías. Los dos se quedaron inmóviles. Elías se agachó despacio y recogió el hilo delgado. Brillaba en su mano, reflejando la luz del sol exactamente igual que los velos que María había sacado de sus ojos. Papá, susurró el niño, es de ella, está cerca. Alejandro miró alrededor, pero no vio a nadie que se pareciera a María. La gente pasaba sin prestar atención. ¿O quiere que sepamos que está cerca?, añadió Elías en voz suave, aunque no podamos verla. En ese momento, una mujer mayor, con el cabello plateado bien recogido, se acercó. Era la misma dueña de la floristería con la que Alejandro había hablado la noche anterior. Perdonen que interrumpa, dijo con dulzura, pero escuché que ayer buscaban a esa niña. Me llamo María del Rosario Enejera.
Alejandro se levantó de un salto de la banca. ¿Sabe algo de ella, María del Rosario Naera? Sintió y se sentó junto a Elías, que aún sostenía el hilo brillante. Conocí a María, comenzó. Bueno, conocer quizá es una palabra muy fuerte. Empezó a venir por aquí hace como 3 años, pequeña, delgada, siempre descalza. Más de una vez intenté comprarle zapatos o traerle comida, pero siempre lo rechazaba con educación. ¿Dijo alguna vez de dónde era? Preguntó Alejandro. No solo una vez mencionó que vivía en las afueras de la ciudad, cerca del cerro, pero cuando le pregunté por sus padres, solo sonrió y dijo que alguien cuidaba de ella. La mujer hizo una pausa. Era una niña extraña. A veces se quedaba sentada en esta banca por horas observando a la gente. Una vez le pregunté qué hacía y me dijo, estoy esperando mi propósito. Nunca entendí qué quería decir. ¿Y ayer? Preguntó Elías inclinándose hacia adelante. ¿La vio anoche? Sí, asintió. Después de que ustedes se fueron, se quedó un rato en la plaza central. La gente se le acercó, le hizo preguntas, pero casi no respondía. Luego vino hacia mí, sonrió y me dijo, mi trabajo aquí terminó. Le pregunté qué significaba, pero solo se dio la vuelta y caminó hacia el cerro. ¿El cerro?, repitió Alejandro. ¿Qué hay en ese cerro? María del Rosario Nájera suspiró. Allá arriba hay un panteón antiguo y una capilla abandonada. Casi nadie va, pero vi a María caminar hacia allá varias veces. Dicen que la capilla es un lugar tranquilo para rezar. El corazón de Alejandro empezó a latir con fuerza. Muéstreme cómo llegar, dijo. ¿Vamos a ir, papá?, preguntó Elías poniéndose de pie. Sí, hijo, tenemos que encontrarla. María del Rosario Nájera dibujó un mapa sencillo en una hoja, explicándole el camino hacia el cerro. Alejandro se lo agradeció y, tomando a Elías de la mano, se dirigió al coche. El camino tomó como 20 minutos. Salieron de la ciudad, avanzando por brechas estrechas hasta que vieron un cerro pequeño cubierto de hierba y árboles dispersos. En la cima había cruces viejas del panteón antiguo y una pequeña capilla blanca con la pintura desgastada. Subieron por el sendero. Elías se detenía a cada momento para observarlo todo. Las flores del camino, los pájaros en lo alto, las nubes con formas fantásticas. El mundo entero le parecía nuevo y cada detalle un milagro. La capilla era diminuta, con una puerta baja y ventanas estrechas. Alejandro empujó la puerta, crujió fuerte al abrirse. Adentro hacía fresco y silencio. Los rayos del sol entraban por los vidrios polvorientos, iluminando filas de bancas sencillas y un altar pequeño al fondo. No hay nadie, susurró Elías. Alejandro miró alrededor, la capilla estaba vacía, pero en el alféizar de una ventana vio algo brillar. Al acercarse, encontró otro hilo delgado y transparente, igual al que Elías había encontrado antes. Lo tomó con los dedos temblorosos y miró a su hijo. Estuvo aquí, murmuró. Elías se acercó y se puso a su lado. En el silencio de la capilla, Alejandro sintió que algo dentro de él se quebraba. Todo su orgullo, su necesidad de controlar, su certeza de que podía comprar o resolver cualquier cosa, todo se hizo pedazos. Cayó de rodillas en medio de la capilla. Las lágrimas le corrían por el rostro y no intentó detenerlas. Perdóname, susurró al aire vacío. Perdóname, María estaba ciego, no con los ojos, sino con el corazón. Tú devolviste la vista a mi hijo y yo ni siquiera te di las gracias. Te grité, te alejé. Perdóname. Elías se arrodilló a su lado y lo abrazó. Papá, no llores, dijo suave. Creo que ella nos escucha, donde quiera que esté. Se quedaron así varios minutos hasta que Alejandro pudo tranquilizarse. Luego se levantó, se limpió el rostro y miró a su hijo. ¿Sabes qué entendí hoy, hijo?, dijo con voz ronca. Creí que la fuerza significaba poder comprar lo que quisiera, pero la verdadera fuerza es aceptar tu debilidad, aceptar que hay cosas que no se pueden controlar. Y creer, añadió Elías. Sí, asintió Alejandro. Y creer. Salieron de la capilla y bajaron despacio el cerro. En el camino de regreso, Elías preguntó, «Papá, ¿vamos a seguir buscándola?». Alejandro pensó durante un largo momento. «No lo sé, hijo, pero sé que volveremos a esa plaza central cada año en este mismo día y llevaremos flores a esa banca donde todo empezó. Esa será nuestra forma de agradecerle». «¿Y si algún día regresa?», preguntó Elías lleno de esperanza. «Entonces me arrodillaré frente a ella y diré todo lo que debí decir ese día», respondió Alejandro con firmeza. En casa, Olivia los recibió sorprendida. ¿Dónde estaban? Estaba preocupada. Alejandro abrazó a su esposa y dijo en voz baja. Fuimos al cerro. Buscábamos a la niña que salvó a Elías. ¿Y la encontraron?, preguntó ella con evidente escepticismo. No, pero encontramos algo más importante. ¿Qué cosa? Alejandro la miró a los ojos. Entender que no todo en la vida se explica con lógica y que a veces solo hay que creer y ser agradecido. Olivia quiso discutir, pero al ver la expresión de su esposo, guardó silencio. Algo había cambiado en él.
Ahora era más suave, más sereno y hasta ella, con sus números y hechos, podía verlo. Pasáronse meses, desde que Elías recuperó la vista muchas cosas cambiaron, pero nada tanto como Alejandro, un hombre acostumbrado a resolverlo todo con dinero y poder. Se encontró frente a algo que no podía comprar ni controlar y eso lo transformó. Creó una organización de ayuda y la llamó Fundación María Molina en honor a María. Ayudaba a niños de familias con pocos recursos que tenían problemas de visión. Pagaba operaciones, medicinas y rehabilitación. Alejandro supervisaba cada caso personalmente y los empleados estaban sorprendidos por lo atento y amable que se había vuelto su jefe. Elías también cambió. Su vista volvió por completo, mejor incluso que la de otros niños de su edad. Los doctores solo se encogían de hombros, llamándolo un fenómeno médico. Pero el niño no solo cambió físicamente, empezó a notar lo que antes nunca veía: la soledad en los ojos de sus compañeros, la tristeza de una maestra, el cansancio en el rostro de su padre. Asistía a una escuela privada llena de niños ricos. Usaban ropa costosa, hablaban de vacaciones y de los aparatos más nuevos. Pero Elías ya no se sentía parte de ese mundo. Cada vez que pasaba frente a una escuela pública o veía a niños jugando afuera, recordaba a María, la niña descalza de vestido gastado, que era más rica que todos sus compañeros juntos. Un día, al volver de la escuela, le pidió al chofer que se detuviera cerca de un parque pequeño. En una banca estaba sentado un niño de su edad, delgado, con una chamarra remendada, dibujando algo en un cuaderno viejo. Elías se acercó. «Hola, ¿qué estás dibujando?». El niño se sobresaltó y cubrió su cuaderno, esperando burlas, pero al ver la expresión amable de Elías, respondió con timidez: «Pájaros, me gusta verlos. Puedo ver». Con duda el niño le entregó el cuaderno. Los dibujos eran sencillos, pero llenos de alma. «Son hermosos», dijo Elías con sinceridad. «Me llamo Elías, Mateo», respondió el niño, dejando salir una sonrisa tímida. Desde ese día, Elías pasaba seguido por ese parque. Él y Mateo hablaban de pájaros, de dibujo, de la vida. Elías le llevaba lápices buenos y cuadernos, y Mateo le enseñaba a notar la belleza en las cosas simples: el vuelo de un gorrión, los dibujos de la corteza, el juego de la luz en el agua. Y cada vez que Elías hacía algo bueno, recordaba a María, la niña, que no había tenido miedo de acercarse a él cuando estaba ciego y solo. La búsqueda de María nunca se detuvo. Alejandro contrató investigadores privados, pegó carteles y contactó a los servicios de protección infantil. Pero todos los esfuerzos fallaron. La niña había desaparecido como si se la hubiera tragado el aire. Y entonces, un día, mientras Alejandro revisaba documentos en la oficina de la Fundación María Molina, su secretaria anunció: «Hay una mujer que quiere verlo. Dice que es sobre una niña llamada María». Alejandro se levantó tan rápido que tiró la silla. «Que pase de inmediato». Entró una mujer de unos 50 años con un traje gris sencillo. Su rostro estaba cansado, pero era amable. «Hola, me llamo Linda Pérez. Soy trabajadora social del Hogar Infantil San Miguel en las afueras de la ciudad», dijo, sentándose en la silla que él le ofreció. «Escuché sobre su fundación, la que creó en honor a María, ¿verdad?». Conoció a una niña con ese nombre. El corazón de Alejandro empezó a latir con fuerza. «Sí, ella ayudó a mi hijo. Llevamos 6 meses buscándola. ¿Sabe dónde está?». Linda Pérez suspiró. «No, pero hace 3 años, una niña llamada María vivió en nuestro hogar. Tenía 8 años. Era muy especial. Siempre decía que tenía una misión, que debía ayudar a alguien. El personal pensaba que tenía demasiada imaginación». «¿Qué le pasó?». «Un día dijo que tenía que encontrar al niño al que le devolvería la luz. No entendimos qué quería decir y una semana después desapareció del hogar y nunca volvió. Avisamos a la policía. Buscamos por todos lados, pero nada». Hizo una pausa. «Han pasado 3 años. Temíamos lo peor. Pero cuando escuché de su fundación y que una niña llamada María ayudó a un niño ciego a ver, pensé que podría ser ella». Alejandro tomó el teléfono. «Elías, ven a la oficina de inmediato. Es urgente». 20 minutos después, los tres, Alejandro, Elías y Linda Pérez, manejaban hacia las afueras de la ciudad. El Hogar Infantil San Miguel resultó ser un edificio viejo de 2 pisos, con la pintura desgastada y un pequeño patio de juegos. La directora, una mujer mayor de cabello plateado, los recibió en su oficina, dijo que se llamaba María, murmuró con tristeza. «Sí, la recuerdo. Era una niña inusual, callada, pero con una especie de luz interior. Siempre ayudaba a los más pequeños, consolaba a los que lloraban en la noche». «¿Dijo alguna vez a dónde pensaba ir?», preguntó Alejandro. «No, una mañana simplemente ya no estaba en su cama. Buscamos por todo el barrio, preguntamos a todos. Nada». La directora se puso de pie.
¿Quieren ver su cuarto? No hemos tocado nada. Está tal como lo dejó. Subieron al segundo piso. El huerto era pequeño, 4 camas, burós sencillos, un ropero angosto. La directora se acercó a una de las camas. Ella dormía aquí. Elias miró alrededor y se quedó inmóvil. En la pared, sobre la cama, colgaba un dibujo hecho con lápices de colores por una mano infantil. Mostraba a un niño con un traje blanco sentado en una banca bajo un árbol. A su lado, estaba una niña de cabello despeinado, extendiendo las manos hacia él. Parecía que lo salía de sus manos. Ese soy yo, susurró Elias. ¿Y ella? ¿Pero cómo? La directora se acercó, lo dibujó meses antes de irse. Le preguntamos qué era y dijo, es mi futuro. Un escalofrío recorrió a Alejandro. La niña lo sabía. De algún modo, sabía que esto pasaría. ¿Dejó algo más?, preguntó él con la voz ronca. La directora abrió un buró y sacó un cuaderno escolar delgado. Solo esto, su diario. Lo leímos buscando pistas, pero no había nada concreto. Alejandro tomó el cuaderno con manos temblorosas y abrió la primera página. Con letra infantil decía, mi diario, aquí escribiré mientras espero mi misión. Pasó las páginas. Las entradas eran cortas y sencillas. Hoy fui otra vez a la plaza. Él no estaba. La cuidadora me preguntó por qué voy todos los días. No puedo explicarlo. Solo sé que debo ir pronto. Siento que lo veré pronto. Al fin llegó a la última entrada. Estaba fechada el día en que se conocieron. Hoy es el día. Me desperté y lo supe. Voy a encontrar al niño al que debo ayudar. No sé cómo lo haré, pero creo que cuando llegue el momento lo sabré. Mi misión está por cumplirse. No había más. Alejandro cerró el cuaderno y lo apretó contra su pecho. Las lágrimas bajaban por su rostro y no intentó detenerlas. Se preparó para esto durante 3 años, susurró. 3 años vino todos los días a la plaza central y esperó a mi hijo. Y yo ni siquiera le di las gracias. La alejé como si no fuera nadie. Elias lo abrazó. Papá, ella lo sabía. Mira el dibujo, está sonriendo. Era feliz de poder ayudarme. La directora habló en voz baja. Después de que María se fue, llamamos a la policía, a los hospitales, a las morgues. Nada, la niña simplemente desapareció como si nunca hubiera existido. Existió, dijo Alejandro levantando la cabeza con firmeza. Existió y cambió nuestras vidas. Miró a la directora. Seguiremos buscándola, pero aunque no la encontremos, ayudaremos a otros niños en su honor. Ese será nuestro agradecimiento. Cuando salieron del hogar infantil San Miguel, Elías llevaba el dibujo, que estaba en la pared. La directora le permitió llevárselo. Papá, dijo el niño en voz baja. ¿Y si ella no era una niña normal? Alejandro se detuvo y miró a su hijo. No lo sé, hijo, pero sé que era real. Y lo que hizo también lo fue. Y si no podemos encontrarla, continuaremos lo que empezó. Apretó la mano de su hijo. Ayudaremos a los niños, a todos los que lo necesiten. Ese será nuestro agradecimiento a María, esté donde esté. Pasaron 10 años. Elías se convirtió en estudiante de medicina especializado en oftalmología. La decisión era obvia. Quería ayudar a otros a recuperar la vista, igual que él. Cada mañana, al abrir los ojos, agradecía poder ver el mundo y cada mañana pensaba en María. La Fundación María Molina prosperó. Durante esos 10 años, ayudaron a miles de niños. Alejandro envejeció. Mechones grises aparecieron en su cabello, pero su mirada se volvió más suave. Cada año volvía a la plaza central, se sentaba en la misma banca y llevaba flores. Elías solía ser voluntario en el comedor comunitario de la fundación. Había sido idea suya no solo atender a la gente, sino ayudar a quienes necesitaban lo más básico, comida, calor, un poco de humanidad. Y un día cualquiera de otoño, mientras Elías servía sopa a los visitantes, levantó la mirada y se quedó paralizado. Frente a él estaba una joven de unos 20 años. Delgada, con una chaqueta oscura, sencilla, el cabello recogido en una coleta. Pero eran sus ojos, esos ojos oscuros y profundos que él recordaba desde hacía 10 años, María susurró. El cucharón cayó de su mano y golpeó el suelo. La joven levantó la mirada y también se quedó inmóvil. Durante varios segundos, solo se miraron incapaces de creer lo que estaba pasando. Elías, su voz tembló. Tú puedes ver. Él salió corriendo de detrás del mostrador, ignorando las miradas sorprendidas de los voluntarios. Puedo ver. Gracias a ti, he podido ver durante 10 años. María se cubrió la boca con la mano, mientras las lágrimas le caían por las mejillas. Tenía tanto miedo por ti, pensaba, ¿y si era temporal? ¿Y si algo salía mal? Todo pasó como debía pasar, dijo Elías tomando sus manos. Sintió que el pecho se le llenaba de calor con ese simple contacto. ¿Dónde has estado todos estos años? Te buscamos por todas partes. Se sentaron en una mesa pequeña en la esquina de la cocina. María habló con la voz temblorosa. Después de ese día me asusté. Su papá me gritó tanto. La gente me miraba como si hubiera hecho algo malo. Pensé que podían acusarme de algo, mandarme de vuelta al hogar o quién sabe a dónde.
Así que me fui de la ciudad. Se secó las lágrimas. Viví en un pueblo cerca. Tuve varios trabajos, te estudié por las noches. Siempre pensaba en ti. Intenté averiguar qué había sido de ti. Y hace un mes regresé y me enteré de la fundación, la que tiene mi nombre. No lo podía creer. Papá la nombró en tu honor, dijo Elías, aún sujetando sus manos. Durante 10 años no ha podido perdonarse como te trató. Cada año va a la plaza central, lleva flores y pide tu perdón. María se cubrió el rostro. No tiene que disculparse. Tenía miedo. Es normal, cualquier padre se asustaría al ver a una niña extraña tocando a su hijo. No, dijo Elías con firmeza. Él necesita hacerlo. Hice una promesa hace 10 años que si te encontrábamos se arrodillaría ante ti y cumplirá esa promesa. Elías sacó su teléfono y marcó a su padre. Papá, ven al comedor. Ahora mismo la encontré. Encontré a María, hubo silencio al otro lado. Luego Alejandro exhaló con voz quebrada. Voy para allá en 10 minutos. Llegó en 8 minutos. Entró corriendo a la cocina con los ojos buscando desesperadamente hasta que se detuvieron en la joven sentada junto a Elías. Alejandro se acercó despacio. María se puso de pie y ahí estaban frente a frente. Un millonario envejecido con un traje caro y una joven delgada con una chaqueta gastada. ¿De verdad eres tú?, susurró Alejandro. Sí, respondió María con la misma suavidad. Y entonces, sin decir nada más, Alejandro cayó de rodillas frente a ella en medio de la cocina. La gente en las mesas cercanas se quedó inmóvil observando. Perdóname, dijo con la voz temblando. Durante 10 años he cargado con este peso. Tú devolviste la vista a mi hijo. Hiciste un milagro y yo te grité, te alejé. Ni siquiera te dejé hablar. Por favor, perdóname. María también se arrodilló y tomó sus manos. Póngase de pie, por favor. No tiene por qué disculparse. Usted tenía miedo. Cualquier padre lo tendría. Lo entendí entonces y lo entiendo ahora. No, Alejandro negó con la cabeza. Debí darte las gracias. Debí arrodillarme por gratitud, no por vergüenza, pero más vale tarde que nunca. Le levantó las manos y las besó. Gracias. Gracias por mi hijo. Gracias por cambiar nuestras vidas. Elías ayudó a que ambos se levantaran. Los tres se sentaron juntos y Alejandro no podía apartar la mirada de María. Dinos, ¿cómo lo hiciste?, preguntó. Los doctores todavía no pueden explicarlo. María dudó un instante buscando sus palabras. No sé cómo llamarlo. Siempre tuve esa capacidad de ver lo que otros no podían. No con mis ojos, sino de otra manera. Podía ver el dolor de la gente, sus enfermedades, las causas de su sufrimiento. Miró a Elías y sus miradas se encontraron. Cuando te vi aquel día, entendí que tus ojos estaban cubiertos por algo que podía quitarse. Confié en lo que sentí y no me equivoqué. ¿Y ahora?, preguntó Elías sin poder dejar de mirarla. ¿Aún tienes esa capacidad? María sonrió con tristeza. No. Después de ese día desapareció. Ahora veo exactamente lo mismo que todos. Hizo una pausa. Creo que ese don me lo dieron para un propósito, ayudarte. Y cuando cumplí la misión, se fue. Alejandro le apretó la mano. ¿Y qué haces ahora? ¿Dónde vives? ¿En qué trabajas? Rento un cuartito en las afueras de la ciudad. Trabajo limpiando en un hospital, respondió María con sencillez. Está bien, ya estoy acostumbrada. No, dijo Alejandro con firmeza. No está bien. Tú salvaste a mi hijo y vives en pobreza. Déjame ayudarte. Yo pagaré tus estudios. Te ayudaré a encontrar vivienda, un trabajo. María negó rápidamente. No puedo aceptar eso como caridad. No quiero ser el proyecto de lástima de nadie. Y si no es caridad, sino un trabajo. Intervino Elías. La fundación necesita gente que entienda de verdad lo que es necesitar ayuda. Podrías trabajar con los niños, apoyar no solo en lo material, sino en lo emocional. Nadie puede hacerlo mejor que tú.
María dudó. No sé. No tengo estudios especiales. Puedes estudiar, dijo Alejandro. Pero ya tienes algo que ningún título enseña, bondad y el deseo de ayudar. Eso vale más que cualquier diploma. María miró al padre y al hijo. Los dos la observaban con esperanza y gratitud. Está bien, dijo en voz baja. Acepto, pero con una condición. Quiero trabajar de verdad, ganarme mi lugar. Nada de privilegios hecho. Respondió Alejandro con una sonrisa cálida. Desde ese día todo cambió. María se mudó a un pequeño departamento que la Fundación María Molina rentaba para el personal y empezó a trabajar como coordinadora de programas de ayuda infantil. Estudió psicología por las tardes para comprender mejor a las personas que apoyaba. Elías y María se volvieron inseparables. Trabajaban juntos, hablaban de los niños de la fundación, caminaban por las tardes, conversaban de todo. Había un lazo especial entre ellos, el tipo de lazo que se forma entre dos personas que alguna vez se salvaron mutuamente. Porque María no solo devolvió la vista a Elías, también le devolvió la fe en los milagros, en la bondad, en la idea de que existen personas que ayudan sin esperar nada a cambio. Y Elías le dio a María algo que nunca había tenido: familia, hogar, un lugar al que pertenecer. Pasaron 2 años. María terminó sus cursos de psicología y se volvió indispensable en la fundación. Los niños se sentían atraídos por ella, percibían su sinceridad y su calidez. Elías obtuvo su título de médico y empezó a trabajar en la clínica de la fundación. Cada vez pasaban más tiempo juntos. Elías notaba cómo su corazón aceleraba cuando ella entraba en la sala. Cómo pensaba en ella incluso en medio del trabajo, cómo su sonrisa iluminaba todo su día. Una tarde caminaban por el malecón. Era una noche cálida de verano y el sol pintaba el cielo de tonos rosados y dorados. ¿Sabes?, dijo Elías con suavidad, deteniéndose. Recordé tus ojos durante 10 años. Recordé tu voz. Recordé el momento en que dijiste, confía en mí. Confié. Y no me fallaste. María se volvió hacia él. Solo hice lo que tenía que hacer. No, negó él con la cabeza, hiciste mucho más. Cambiaste mi vida. No solo aquel día en la plaza central. Ahora cada día. Tomó sus manos entre las suyas. María, yo no sé cómo decir esto bien, pero en estos 2 años entendí algo. Eres la persona más importante de mi vida. No solo me devolviste la vista, me enseñaste a ver de verdad, a ver la belleza en las cosas simples, a ver a las personas como son. A verte a ti. María se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos. Elías, estoy enamorado de ti, susurró él. Tal vez estoy enamorado desde el día en que te sentaste a mi lado en aquella banca. Solo que entonces no lo entendía. Pero ahora sí, y ya no puedo guardarlo. María guardó silencio con lágrimas brillando en sus ojos. Sabes que somos de mundos diferentes, ¿verdad?, murmuró. Tú eres hijo de un millonario, un doctor con un futuro brillante. Y yo soy una chica del hogar infantil San Miguel que hizo un milagro. La interrumpió Elías. La persona más buena y más fuerte que conozco. La que ayuda a otros todos los días y mejora el mundo. La trajo hacia él. No me importa de qué mundo vengas. Quiero que estés en el mío siempre. Pero no hay pero, dijo él con dulzura, apoyando sus labios en la frente de ella. Solo dime una cosa, tengo una oportunidad. ¿Sientes algo por mí? María cerró los ojos mientras las lágrimas bajaban por sus mejillas. Yo pensé en ti todos los días durante esos 10 años. Cuando me fui, recordaba a ese niño en la banca cada día. Me sentía sola y tu recuerdo me daba calor. Abrió los ojos y lo miró. Y cuando nos volvimos a ver, entendí que no solo te recordaba, te amaba desde hace mucho, tal vez para siempre. Elías la rodeó con los brazos y la besó. Un beso y tembloroso.
El primer beso de dos personas unidas por un milagro. Cuando se separaron, él la abrazó con fuerza y murmuró: «Esperé tanto tiempo este momento». «Yo también», respondió María abrazándolo. Se quedaron de pie junto al malecón, bañados por la luz del atardecer, y parecía que el mundo entero se había detenido. Cuando Elías le contó a su padre lo que sentía por María, Alejandro no se sorprendió, solo sonrió. «He visto cómo la miras y cómo ella te mira a ti. Ustedes dos estaban destinados a estar juntos». «Pero papá», empezó Elías, «ella podría pensar que estoy con ella por lástima o qué, hijo», lo interrumpió Alejandro. «Esa niña cambió toda nuestra familia. No solo te devolvió la vista, nos enseñó lo que realmente importa. Si la amas, no hay nada más correcto que eso. Ella ha sido parte de nuestra familia desde hace mucho. Ahora solo será oficial». Pasaron 3 años más. Elías y María se casaron en una ceremonia sencilla, con solo sus familiares y amigos cercanos. La boda fue simple, pero llena de calidez y amor. Alejandro lloró al acompañar a María hasta el altar. Ella no tenía padre y para él era un honor ocupar ese lugar. Se mudaron a un pequeño departamento cerca de la clínica de la fundación. María siguió trabajando en la Fundación María Molina y Elías atendía a esas pacientes. Por las noches se sentaban en el balcón, tomaban té y hablaban de todo. A veces Elías le acariciaba el cabello y decía: «¿Sabes? Cada día agradezco que te sentaras a mi lado en aquella banca y yo agradezco que no tuvieras miedo de mí», respondía María apoyándose en él. «Una niña descalza con un vestido roto. Para mí siempre fuiste la más hermosa», susurraba él besándola. Pasaron 2 años más y tuvieron una hija. La llamaron Esperanza porque su historia era una historia de esperanza, fe y milagros. Ese mismo día, 15 años después del milagro en la plaza central, los tres, Elías, María y la pequeña Esperanza, en brazos de su madre, regresaron a la misma banca junto con Alejandro. Ahora tenía una pequeña placa de bronce que decía: «Aquí ocurrió un milagro. Y los milagros continúan». Alejandro, con 70 años, sostenía a su nieta en brazos y sonreía. «¿Sabes qué he entendido en todos estos años?», dijo. El milagro no fue solo que María le devolviera la vista a Elías. El milagro fue que nos enseñó a todos a amar de verdad. María apoyó la cabeza en el hombro de Elías. «Toda mi vida busqué mi lugar en este mundo. Pensé que mi misión había terminado aquel día en la plaza central, pero ahora entiendo que apenas comenzaba. Mi misión es estar contigo, amarte y transmitir ese amor». Elías besó su sien. «Y mi misión es recordarte cada día cuánto te amo y lo agradecido que estoy por cada momento contigo». La pequeña Esperanza estiró su manita hacia la banca y María la sentó justo en el mismo lugar donde todo empezó. «Cuando crezca le contaremos esta historia», dijo María. «Le contaremos cómo se conocieron sus padres, sobre el milagro que lo cambió todo y que el amor verdadero no tiene fronteras», añadió Elías.